La semana pasada señalamos lo maravilloso que es el hecho de que Dios nos hable. Dios ha hablado. ¿Eso no le parece maravillosamente hermoso? ¿No le parece algo totalmente bonito y agradable que el Señor nos haya hablado? Y tomamos como base el libro de Hebreos en el capítulo 1, de lo cual le pido por favor, si usted puede, nos ponemos en pie y vamos a leer los 4 primeros versículos del libro a los Hebreos. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pueden tomar su lugar, hermanos. En este pasaje, la semana pasada establecimos 2 cosas. Primero, Dios ha hablado y se ha revelado en palabras humanas. Esto es maravilloso, porque de otra manera no podríamos saber qué quiere decirnos Dios si no se comunicara en palabras humanas, porque Él es un Dios que se comunica, que le gusta comunicar, es un Dios que le gusta hablar, es un Dios que le gusta ser escuchado. Por eso, Él ha hablado muchas veces, en muchas partes, en muchas maneras, de muchas formas. De tal manera que Dios no solamente es un Dios que está en cierto lugar, no es un Dios meramente local, no es un Dios meramente nacional, es el Dios de todo el universo que habla a su creación, que habla a los suyos y que constantemente lo está haciendo. Por eso Él habla muchas veces, en muchas partes, en muchas maneras, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque Él habla primeramente a través de la creación, luego habla a través de los profetas y Él dice lo que habrá de hacerse y dice el pasaje ahí, versículo 1, que en estos postreros días, ¿qué ha hecho? Nos ha hablado por el Hijo. Ahora, entonces, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, de manera definitiva, el Señor nos habla acerca de quién es Él a través del Hijo, que es Dios mismo hecho carne. Por eso le llamamos el Verbo, o por eso la Escritura misma se encarga de decirnos que Jesús es el Verbo. ¿Recuerdan? En el principio era el Verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y el Verbo era Dios. En fin, entonces dice que esa palabra, más adelante el apóstol dice, y ese Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. De tal manera entonces que la palabra de Dios en la persona de Jesucristo habitó entre nosotros. Y Dios quiere que escuchemos a su Hijo. Eso es lo principal. El Padre quiere que escuches a su Hijo, que lo veas a Él, que lo consideres a Él, que valores su palabra y que creas en lo que Él dice. Y por eso Dios se ha encargado de que sus palabras, de lo que Él ha hecho y la palabra que es Jesucristo, quede escrito, quede registrado, quede en un libro. Es decir, esa es la razón por la cual tú y yo tenemos Biblias. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los hombres, es algo que Dios ha dejado como testimonio de sí mismo para nosotros. Porque es la palabra de Dios quien sostiene, primeramente despierta y luego sostiene y nos da esperanza a través de la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios despierta esa fe en nosotros. Es importante, decíamos, y es valiosa la palabra para nosotros, porque a través de su palabra nosotros recibimos de su espíritu para la vida cotidiana, para vivir una vida que le agrade al Señor, para que, como hoy estuvimos orando hace rato, ¿verdad?, podamos vivir de esta manera agradable al Señor en todo, de tal manera que aquel que nos suministra el espíritu lo hace con el oír por fe. Es importante, decíamos, y es vital la palabra, porque ella sostiene nuestras vidas, ya que de ninguna otra manera podremos estar sostenidos, porque dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es valiosa, decíamos, y es necesaria la palabra, porque es la que nos da esperanza.
Es la que me da esperanza a mí, y yo espero que también te esté dando esperanza a ti, porque lo que está escrito ha sido para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice el apóstol. Se lo vuelvo a repetir. Dice, porque lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, escuche, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si tú no vas a la Escritura, no tienes esperanza, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder mañana o pasado, dentro de un mes o dentro de 10 años, no lo sé. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos colma de esperanza presente y de esperanza futura en el reino. La palabra de Dios, decíamos, es valiosa para nosotros porque es la que nos lleva a la verdadera libertad. Y dice la Escritura que conoceremos la verdad, y la verdad, ¿qué hace? Nos hace libres. Y la palabra también es valiosa para nosotros porque a través de ella tú y yo podemos derrotar al diablo. ¿Cómo lo hizo el Señor? En aquella tentación en el desierto. No solo dice cuando Satanás le citó la palabra, ¿qué hizo Jesús? Le citó la Escritura. De tal manera, mi amado hermano, que el camino para derrotar a Satanás en nuestras propias vidas y en nuestras tentaciones es también la palabra. Entonces, mi amado hermano, lo más maravilloso de esto es que Dios nos ha hablado y Dios habla. Y esa verdad es sumamente asombroso, porque el hecho es que si seguimos leyendo usted y yo el libro a los Hebreos, usted va a descubrir que el Señor ha hablado no solamente en el pasado a través de los profetas, también nos ha hablado, ¿verdad?, a través del Hijo. Y lo interesante de Hebreos es que dice la Escritura que Él sigue hablándonos hoy. Por eso la Escritura es bien actual para el día de hoy. La Escritura, digamos, no está puesta ahí para cómo usar un celular, ¿no? Y entonces buscas un texto y dice que el celular debe usar. No, pero la palabra es muy actual porque los principios que contiene son principios eternos, que son principios que Dios quiere darnos a conocer. De tal manera, mi amado hermano, que hoy Dios sigue hablándonos. ¿Estás tú cierto de eso? ¿Puedes tú decir es verdad que Dios habla el día de hoy? Por eso usted va al libro de los Hebreos, y ahorita vamos a algunas porciones. Usted va al libro de los Hebreos y va a observar que Dios habla. Dios dice, Dios testifica, Dios proclama, Dios llama, Dios promete, Dios advierte, Dios reprende, Dios declara. En el libro de Hebreos vas a encontrar todas esas frases dentro de todo el libro. Una y otra y otra y otra vez, el libro de Hebreos se hace referencia a la palabra de Dios, a sus promesas, a sus juramentos, a la palabra hablada, a la voz de Dios. Por eso es importante el libro de Hebreos para nosotros que lo consideremos con respecto a lo que es la palabra. Y lo que descubres a través de la carta a los Hebreos es quién habla con quién. Es quién habla con quién. Por ejemplo, solamente ahorita vamos a los textos. En el capítulo 1, tú vas a observar que el Padre es quien habla al Hijo. En el capítulo 2 y capítulo 10 es el Hijo el que habla al Padre. Y luego en los demás capítulos es el Hijo que nos habla a nosotros. Es el Hijo hablándonos a nosotros y el Espíritu luego también nos habla y luego el Padre también nos habla. Entonces, si notas, el libro de Hebreos está constituido con el Dios que habla. Pero lo importante es que con quién habla, ¿ya? Hablan entre ellos, vamos a decir, pero también hablan todos ellos con nosotros. Y eso es un fundamental, hermano, porque debes entender que si Dios está hablando es porque deberíamos ponerle siempre mucha atención. No demerites la palabra del Padre, no demerites la palabra del Hijo, no demerites lo que el Espíritu Santo dice. Y es así porque el libro a los Hebreos nos va a mostrar que la Escritura no solamente es una colección de libros, no solamente es una colección ahí de referencias históricas y antiguas del pasado, sino que es la voz del Dios vivo hasta el día de hoy. Vas a encontrar que la palabra de Dios, según Hebreos, es la voz de Dios, el Dios vivo y verdadero que sigue hablando hoy mismo a ti y a mí. ¿Lo crees? Entonces mira con detenimiento algunos versículos, ¿está bien? Y sorpréndete conmigo de esta verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 8. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 8, dice así. Por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora, ¿notó usted lo que dice? Ah, caray, esto es bastante fuerte para nosotros. Escuche, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ahora, esta es una referencia o esta es una porción que se cita en el Salmo 95. Si quiere ir usted para allá, esto lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 de, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, es, digamos, la transliteración traído de el Salmo 95, 7 y 8. ¿Lo tiene? Lo leemos, por favor. Dice así el Salmo. ¿Me ayuda? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ahora, lo más probable es que este Salmo 95 fue escrito por el rey David unos 1000 años antes de Jesús. Lo cual significa que estamos, vamos a hacer cuentas, como 3025 años de nosotros, de aquí para atrás. Lo digo porque el Salmo 95 no solo es el Espíritu quien dijo algo en el pasado. No sé si me estoy explicando. Es que eso lo dijo hace 3025 años. Bueno, eso lo dijo allá. Lo que quiero que veas es que la Escritura se encarga de decirnos que lo sigue diciendo a ti y a mí cada vez que lo leas o cada vez que escuches la Escritura. Escucha. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿ya notó la construcción de cómo está escrito ahí la porción? Por lo cual, como dice, no como dijo, como dice hoy. Y mi amado hermano, más nos vale tener en cuenta esto, porque el Espíritu Santo sigue diciéndonos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi amado hermano, este es muy fuerte para nosotros, muy potente y debería hacernos temblar delante de Dios, porque el Dios que habló hace 3025 años, más o menos estamos haciendo como una cuenta, es el mismo Dios que hoy habla en este día. Hoy, 16 de marzo de 2025, 12:31 te dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Nota qué actual? Entonces, mi amado hermano, lo es porque el Espíritu Santo no solo dijo eso en el pasado, allá hace muchísimos años, ¿verdad? Sino que sigue hablando de manera continua hoy y lo hará así mañana y pasado y por siempre. Ahora, quizá esto es algo que tú ya sepas, pero te lo estoy recordando para que delante de la palabra de Dios tiembles. Para que delante de la palabra de Dios no la tomes como cualquiera cosa por ahí. Eso es lo que significa que la Escritura sea viva. ¿Y qué? Y eficaz. Ayúdeme, dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, versículo 12 y 13. Ayúdeme, dice así la Escritura juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora ya notó, por eso es la razón de que Él, el Señor, ha hablado hace muchísimos años y siglos, y aún así es bien actual, es real, es para ahora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice al principio es viva y eficaz. Así que te encuentras que en el Salmo 95 es la palabra continua del Espíritu Santo a los creyentes, no solamente del pasado, no solamente del pasado lejano o el pasado del siglo I, sino del siglo XXI. La palabra de Dios sigue siendo adecuada para cada uno de nosotros hoy en este siglo.
Y yo estoy cierto, si antes el Señor lo viene, que para el siglo 23, 24, 25, no lo sé, pero el Señor y sus palabras no van a pasar. Amén. Por eso cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, se refiere así en el Salmo 95, pero implica no solamente el Salmo 95, ¿cierto? Sino toda la escritura. Y esto es importante, si por favor me acompaña, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios. Ahora, quiero decirle que la palabra de Dios también es una manera de referirse a la palabra o a la escritura. Porque toda la escritura es la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo ve? Toda la escritura es la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando Dios habla en la escritura, cuando Dios nos habla a través de su palabra, no habla solo en el momento y luego pasa a otro tiempo y habla a otros, sino que Él continúa siempre hablando a su pueblo mediante su palabra y su espíritu. Por eso, mi amado hermano, si tú no vas a la palabra, te estás perdiendo el hecho de que Dios te hable y que el Espíritu Santo también acomode lo espiritual a lo espiritual y te haga abrir los ojos y ver la palabra como deseable, como maravillosa, como el deseo de lo que tú buscas en el Señor. Esto significa, mi amados, que tenemos un Dios cercano a nosotros por causa de su palabra. El Dios que exalta y que exhala la palabra es el Dios que está ahí en la palabra. Es el Dios que viene a nuestro encuentro cada día, cada momento para enseñarnos, para ayudarnos, para exhortarlos, para darnos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice así, me acompaña por favor. Y mire cómo lo coloca el apóstol Pablo para nosotros. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, así lo tiene. Ayúdeme, fuerte. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ya notó qué interesante es lo que escribe el apóstol? Porque las cosas que se escribieron antes. O sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacer una referencia a las cosas que se escribieron antes de él. ¿Cuándo? Miles de años antes. Dice, esas se escribieron. ¿Para qué? ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Ay, caray, hermanos, toda la palabra te enseña. Así que no desprecies, ¿por qué es el Antiguo Testamento? Ese ya no. No, porque ahí hay enseñanza, porque es palabra de Dios. De tal manera, mi amado hermano, porque eso que está escrito ahí, se ha escrito para tu propia enseñanza. Más te vale, mi amado hermano, que leas toda la escritura, porque ahí vas a tener enseñanza. Porque si no la lees, ¿qué sucede? Te quedas sin enseñanza. Y si te quedas sin enseñanza, ¿qué sucede? La ignorancia priva, y cuando vienen las tentaciones, las dificultades, los problemas, o viene simplemente un cuestionamiento de tu fe, no sabrás qué hacer, porque no has sido enseñado. Pero en la palabra del Señor, mi amado hermano, eso que se escribió está puesto para enseñarte a ti cosas actuales, reales, en este tiempo, en este momento. Por eso, mi amado hermano, es importante, fíjate, versículo 4, Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Escuche la finalidad, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras. Las escrituras entonces pacientemente nos están enseñando y nos están consolando constantemente. ¿Qué dice que va a pasar? Tengamos esperanza. ¿Te has sumado a la desesperanza? ¿Te has sumado al, pues no sé qué va a pasar, Señor, no sé qué va a suceder? Bueno, lo hacemos, ¿por qué? Porque no nos hemos dejado enseñar por lo que está escrito. Segunda Timoteo 3:16, por favor. De nueva cuenta, el apóstol Pablo nos va a hablar sobre la escritura. Esa palabra que Dios ha exhalado, el Dios de la palabra es el Dios propiamente dicho que nos habla. Y dice segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo tiene?
Me acompaña, juntos lo leemos y dice la escritura así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora quiero que ponga usted, mi amado hermano, atención en el versículo. Nosotros nos equivocamos cuando hablamos, ¿cierto? A veces nos arrepentimos de lo que decimos. De hecho, podemos decir cosas y luego no ser congruentes con lo que decimos. ¿Te has fijado? Puedes decir una cosa muy linda, muy de mucha sabiduría y actuar de manera diferente. ¿Cierto? Pero escucha, no pasa así con Dios. El Dios de la palabra no se equivoca cuando habla. Así que no te pongas a alegar con él de que por qué. Más bien dicho, observa que lo que Dios dice no se equivoca. Por eso es infalible. No creemos que una persona sea infalible. No pensamos que en una sola persona, digamos, entre nosotros como seres humanos caídos, haya alguien infalible. La infalibilidad de alguien. Lo que creemos es que la palabra de Dios no se equivoca y Dios no se equivoca. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos que ir a la palabra. Dios no es ambiguo cuando habla. No te dice una cosa y hace otra, o te quiere dar a entender una cosa y otra cosa para que al final no entiendas ni qué. Nosotros podemos llegar a cantinflear, ¿no? Pero Dios es bien claro. No cambia lo que dice. Es congruente con lo que Él dice. Así que encuéntrate con la palabra. Escucha, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda, absolutamente todo lo que te encuentres aquí es inspirado por Dios. Es decir, Dios le ha dado esa vitalidad a la palabra. De tal manera, mi amado hermano, que eso siempre va a ser útil. ¿Y es útil Génesis 1:1? ¿Será útil Génesis 1:1? ¿Será útil, no sé, el libro de los números, que quizá es el más complicado para muchos, ¿verdad? Pues puros números, pura relación de familias y de personas y demás? ¿Será para enseñanza? ¿Nos enseñará? ¿Tendrá algo de utilidad? Sí. Entonces, mi amado hermano, te das cuenta que el Dios de la palabra es un Dios que no cambia, Él no se equivoca, Él lo que te dice, lo dice de una manera permanente. Por eso puedes confiar en ella. Pero si no la lees, empezarás a ponerle palabras que no ha dicho Dios. Por eso la advertencia del Señor, ¿recuerdan? Que no le agregues a sus palabras. Porque cuando no lo conoces, cuando no sabes lo que dice, entonces podemos empezar a agregar palabras que Dios no ha dicho. Como aquellos profetas que hablaban en nombre de Dios, pero dice Dios, yo no he hablado a través de ellos. No lo he hecho. Y llevaron al pueblo a alejarse de Dios. Así que encontrarse con las palabras del Dios vivo es, en palabras del libro de Hebreos, encontrarse con los ojos y la visión de Dios. Vuelvo a repetirte. Encontrarse con las palabras del Dios vivo es, en palabras del libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, si lo busca, encontrarse con la visión y con los ojos de Dios. Ayúdeme a leer, por favor, Hebreos 4, 13, dice así la escritura. Estábamos ahí en la porción, pero vamos a leerla. Dice Hebreos 4, 13. ¿Lo tiene? Fuerte, hermanos, dice así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, escucha esto. Esto no sé si ya notaste lo que quiero decirte. Cuando vas a la palabra del Dios vivo, Hebreos nos dice que te encuentras, voy a usar el término que usé hace ratito, con su vista y sus ojos. Vas a la escritura y vas ahí, dice Hebreos, un texto antes, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De Dios, del Dios de la palabra de Dios. ¿Me explico? No puedes disasociar una y otra cosa.
no puedes decir que esto no es palabra de Dios. Y no podrás decir que esto justamente, como dice ahí, no manifieste. ¿La palabra de Dios manifiesta cosas? Entonces, lo que dice esta porción en el versículo 13, dice que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Y si tú eres del Señor, si el Espíritu Santo está en ti, entonces puedes ver lo que Dios ve. No sé si me explico. A nivel de lo que ha puesto en la Escritura. Por eso puedes saber qué cosa no es agradable a Dios, porque la palabra te lo dice. Estos son los ojos, pues, y la visión de Dios. Si no la lees, hermano, entonces no puedes saber qué es lo que a Dios no le gusta, o lo que sí le agrada, o aquello que sí le da honra, o aquello que deshonra a su nombre. Porque la palabra, que es viva y eficaz, y que al mismo tiempo no hay nada que se oculte delante de la palabra que ha sido dada por Dios, significa que esto nos dice a ti y a mí las cosas que son incorrectas. Aquellas cosas que delante de Dios, dice aquí, están abiertas a sus ojos, porque tenemos que dar cuenta. Pero Dios ha puesto aquí su visión y sus ojos para que la conozcas. Por eso, mi amado hermano, si no lees la Escritura, si no vas a ella, en realidad tendrás una venda en los ojos. No sabrás qué es lo que Dios pide, porque la palabra te abre esos ojos a una realidad que quizás estés ignorando. Así que, mi amado hermano, si Dios ha hablado y sigue hablando, debemos considerar una advertencia muy seria dentro del libro de Hebreos. Creo que para mí es la advertencia más seria que tú y yo podemos tener, no solamente en el libro de Hebreos, hay muchas otras, pero para mí una de las más importantes es esta, 12:25 del libro de Hebreos, por favor. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Eso no te hace, no te pega pues en la cara, no te es como un balde de agua fría, no te recorre todo en la espalda y te hace temblar, porque escucha, mirad que no desechéis al que habla. Dios a través de esta carta ha dicho que las palabras escritas de la Escritura son vivas y eficaces porque proceden de Dios a través de su Espíritu. Y ahora te está advirtiendo sobre lo que haces con la palabra. Ahora nos advierte a ti y a mí qué es lo que tú haces con la palabra, con la Escritura. Escucha, con el que habla. Al inicio del texto dice que no desechemos al que habla. No pienses que se refiere al mismo que escribe. Y no lo hagas porque al final dice del versículo, al que amonesta desde el cielo. Los judíos tenían, a los profetas tenían a Moisés quienes hablaban a través de Dios, pero los amonestaban. Pero quien las amonesta ahora es alguien desde el cielo. ¿Quién? ¿Ya notaste? Tiembla, mi amado hermano. Tiembla porque no soy yo quien te dice no deseches mis palabras. Es más, no es meramente el apóstol Pablo, ¿no? Pudiera decirte, no deseches las palabras que te digo. No es el escritor de Hebreos que te diga, no deseches mis palabras en términos personales, mis palabras. No, incluso ni Moisés podría decir, no deseches mis palabras. Es Dios quien te dice a ti y a mí en este momento, en este instante, no deseches mis palabras. No las deseches porque aquellos no escaparon de las situaciones que les vinieron, porque básicamente ellos desecharon esas amonestaciones. Y escucha bien ahora. Quiero que lo volvamos a leer juntos, bueno, que lo veas, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, es decir, pon mucha atención de que lo que Dios te está diciendo no lo hagas a un lado, porque si no escaparon, escucha, no escaparon, lo cual significa que sobre ellos vino destrucción. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Ahora,
Ponle énfasis a la palabra que sigue, a la frase que sigue. Mucho menos. No sé si me explico, la palabra ya es muy dura. La palabra mucho menos nosotros ya lleva una carga sumamente mayor. Si desechas al que amonesta desde el cielo. Estos que fueron mensajeros de Dios hablándole al pueblo, sus palabras, la palabra que venía de Dios fue deshecha. A ti que Dios te habla desde los cielos hoy, todos los días, a través de enseñanzas, de predicaciones y demás, mucho menos escaparás. Porque el que te está hablando, el que te está amonestando es desde el cielo, es Dios mismo a través del Hijo. Nuestro Dios, mi amado hermano, no solo ha advertido en el pasado. No solamente dijo, pues aquellos, no, nos está advirtiendo hoy, en el siglo XXI. Este día te advierte a ti y me advierte a mí. Este mismo Dios no solamente ha hablado, sino sigue hablando hoy, en este momento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por el Espíritu y por la palabra. La palabra y el Espíritu, ambos. Y el Espíritu Santo obra por y con la palabra para hablar en el presente al pueblo de Dios. No pienses que solo se refiere a la carta a los hebreos. El apóstol también, Pablo, nos da algo similar a lo que dice Hebreos. Por favor, busque de nueva cuenta Romanos 15:4. Y el apóstol va a hablar acerca justamente de esto, de que Dios sigue hablando. Voy a usar el texto de nueva cuenta, Hebreos 15:4, dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice ahí? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, el apóstol Pablo siempre usa estos términos, tengamos. Mire, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra. ¿A quién se refiere nuestra? Para mí, Pablo, acá en el primer siglo, y para ti, Alfonso, en el siglo XXI. Cubre todo ese panorama. Segunda de Timoteo 3:16, ya lo habíamos leído y otra vez quiero que regrese. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora escucha bien, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por, escucha el término, toda la escritura es. No dice fue, dice es. Inspirada por Dios. Ahora rápidamente te digo, ¿qué connotación tiene aquí? Porque son dos diferentes, lo que dice Pablo y lo que dice Pedro con respecto a la escritura, son las dos partes de lo que conforma nuestra escritura y cómo está constituida. Toda la escritura es inspirada, no significa que simplemente ahí algo, Dios se inspiró y dijo, bueno, que se escriba este libro. No es simplemente una cuestión de una voluntad meramente literaria. La palabra que aparece como inspirada o inspirar, dice que detrás de todo texto, Dios, la palabrita que aparece ahí es soplar. Es la misma palabra que se usa cuando Dios crea al hombre y dice que ¿qué hizo con el hombre? Sopló y ¿qué dio? ¿Aliento de qué? De vida. Es justamente eso. El escritor está haciendo, a través de ser dirigido por Dios, guiado por Dios, está escribiendo y cuando termina el último punto del escrito, Dios a través de su Espíritu Santo bufa o exhala en el libro y el libro inmediatamente, ¿qué sucede con él? Cobra vida y es viva y eficaz. ¿Ya me están entendiendo cómo va? Por eso es que el libro de Judas Iscariote pues puede estar circulando ahí, aunque se escribió 3 siglos después,
o el siglo de María, el Evangelio de María Magdalena, que se escribió como el siglo IV más o menos, no tiene el impacto que la Escritura tiene, porque Dios en él no lo ha inspirado. No le ha dado vida, no le ha dado vitalidad. Y mi amado hermano, hasta siento, porque esto que está aquí tiene vida. Por eso dice, no deseches al que habla. Y por eso, mi amado hermano, lees la Escritura y te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia, ¿cierto? Porque tiene vida. 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, y luego nos vamos al versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, y luego nos vamos al versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leerlo juntos, primero uno y luego el otro. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ayúdame. Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué maravilloso, ¿no? Es decir, lo que el apóstol está queriendo decir es que toda la Escritura, por tener vida, por ser inspirada por Dios, es útil, y tan útil es que es el ejemplo que deberías tú considerar para que tú no hagas o no vivas como ellos, que no codicies como ellos, que no hagas cosas como ellos. ¿Por qué? Porque esas cosas que están sucediendo, cuando lees la Escritura, aquellos, por ejemplo, que murieron en el desierto, aquellos que fueron quemados o aquellos que fueron tragados por la tierra, o aquellos que fueron, ¿verdad?, sacados del pueblo o llenos de lepra, todos ellos te están diciendo, te están enseñando, te están poniendo el ejemplo de lo que no deberías hacer. Y entonces, ¿estás codiciando cosas malas? Y entonces, ¿estás teniendo falta de fe como ellos? ¿O estás queriendo gobernar sobre Dios? Así que Dios no solo ha hablado en el libro que nosotros llamamos la Biblia, sino que está hablando hoy, todo el tiempo, en cada momento, todas las veces, mientras la lees. Y si no la lees, también Dios está hablando. Entonces, amado, si Dios ha hablado y sigue hablando, la pregunta es esta: ¿lo escuchas? ¿Le estás poniendo atención? ¿Y de qué manera? ¿Y con qué frecuencia? ¿Eres descuidado? ¿Tienes más prioridades en una u otra cosa y te olvidas de escuchar a Dios, de oír lo que Él te dice, lo que Él te quiere decir? ¿O te basta un momento, un pequeño momento? Solamente piensa, ¿cuánto ateísmo, vamos a decir, cuánta vida atea te está bombardeando todo el día? Todo el día. Por todo lo que oyes son mensajes ateos, ¿cierto? Contra Dios, y te va diciendo, ya sea la música, ya sea lo que oyes en la radio, ya sea las noticias, ya sea el periódico, ya sea todo eso te habla de un de un mundo sin Dios. ¿Y cuánto estás oyendo la voz de Dios? Los seres humanos nos conformamos a lo que amamos. Si estás conformado al Señor, entonces te parecerás cada vez más al Señor. ¿Y cómo te moldeas como el Señor? A través de su palabra. Pero si estás más interesado en el mundo, entonces serás amoldado como el mundo. Y tendrás los deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida. Eso pasa. Eso va a pasar. Pero ¿quiénes permanecen? Dice la Escritura. Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cómo hacer la voluntad del Padre? En la palabra. Porque la palabra de Dios, dijimos hace un momento, es viva porque tiene
vida y da vida y da vitalidad de vida. Entonces, mi amado hermano, los medios de gracia o llamados hábitos de gracia son fundamentales para oír la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, levántate más temprano, adecúa tu habitación y si a tu esposa le molesta que le prendas la luz, vete a la sala o vete a algún otro lugar y escóndete ahí, vea la palabra si no tienes otro momento de hacerlo en el día, pero busca al Señor. Cómprate tu cuaderno o ahí en tu computadora o cómprate plumones para subrayar tu Biblia y vea los versículos y apropiatelos y llévatelos en el día y piensa cada vez en ello y busca al Señor y dile, Señor, gracias porque en la mañana leí esto de ti, gracias porque esto, y mientras estás dándole ahí algo quizá muy periódico, ahí tengo que darle este clic cada ratito, bueno, ahí aprovecha, o cuando estés comiendo, come y reflexiona al Señor, hoy estuve leyendo y el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, porque no hay otra manera de hacerlo. Ya sea que las leas y estudies de manera individual, o ya sea que lo estudies a través de un estudio bíblico en la iglesia local, la palabra de Dios es y debe ser el principal medio de gracia por el que estemos unidos al Señor. Finalmente, contemplemos y disfrutemos la persona de Jesús a través de las Escrituras. No puedes amar más al Señor si no lo conoces en la Escritura. Él es la palabra de Dios encarnada. Él es la palabra personalizada personalizada, hecha carne, pues. Y las palabras divinas conducen a un encuentro con Jesús. Las palabras que están aquí nos hablan de quién, de Él. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que Jesús es el fin de todos estos medios de gracia, como son la palabra, la oración y la comunión dentro de los hermanos en la fe. Porque Él es la gracia de Dios encarnada que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Dios de toda gracia ha hablado y sigue hablando. ¿Y qué palabra tan maravillosa está diciéndonos? ¿Sabe cuál es la palabra maravillosa que nos dice? Jesús. 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 Esa es la palabra más maravillosa que nos dice a través de la Escritura. Así que, mi amado hermano, vayamos y encontrémonos con la palabra todo el día, en la mayor parte del tiempo. Así como anhelas una y otra cosa y ya cuando anhelas a las 2:30 de la tarde que ya te vas a las 3, el salir, ¿verdad? Y decir, ay, ya nomás me falta media hora. Así anhela al Señor decir, híjole, me falta tanto tiempo para encontrarme con mi Señor, para hablar con Él, para ir a la Escritura, para adorarle, para abrazarlo. Así que, mi amado hermano, te invito a que encuentres muchos momentos para encontrarte con la palabra, con Jesús. Porque Él ha dicho, no deseches al que habla, no deseches al que amonesta desde los cielos. No lo deseches, no lo hagas. Vamos a ponernos en pie, por favor.